Llegamos a la estación de simbología, vamos a ver la palabra de aguijón. Vamos con el primer versículo. Vamos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 24, y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Aguijón en este caso no es una simbología muy compleja, pero sí tiene unos pequeños detalles a tener en cuenta. El aguijón era aquello con lo que se pinchaba al animal como para que el animal se mueva. No era la intención de destruir al animal, sino más bien de moverlo, ¿no? Que sienta como una pequeña puntada como para que se mueva. Que sienta, como dice aquí la palabra, dolor. Entonces dice que y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor. Aquí aguijón es muy explícito el mismo texto, porque posteriormente te dice que lo asocia directamente al dolor. Aquí aguijón significa dolor, pena o tristeza o lamento por una situación, obviamente en este caso era del pueblo de Dios que sufría por darle la espalda a Dios. Sufrimiento, dolor. Hechos 9:5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, esto es cuando el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: dura cosa te es dar coces, te es golpearte. Es decir, se supone que vos tenés que obedecer a aquel que te guía. Jesús se pone como el guía. Nosotros somos los que trabajamos o los que tenemos que dejarnos guiar por Él. Y Él puede usar el aguijón, es decir, ciertas situaciones incómodas de sufrimiento o de dolor, pero que nos lleven hacia el destino que Él quiere. Él lo va a usar el aguijón cuando Él considere necesario, a veces alguna cosa que nos sale mal, alguna enfermedad incómoda, algún problema temporal, etc. Pero una cosa es atender a esos momentos y otra cosa, pero cuando uno va a hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es cuando uno va y se golpea contra el aguijón mismo, es decir, cuando uno busca los problemas y uno busca el dolor por no querer escuchar la voz de Dios. Es decir, el Señor dijo: mira, yo tengo el aguijón aquí atrás y tenés que ir para adelante, y de repente nosotros comenzamos a golpearnos mirando para atrás, ¿no? Entonces empezamos a sentir el aguijón de Dios y decimos: Señor, ¿por qué me aguijoneas tanto? Dios dice: yo no te estoy aguijoneando, yo tengo el aguijón y vos sos el que te estás golpeando en contra del aguijón. Aguijón aquí significa dolor, circunstancia adversa que Dios pudo utilizar temporalmente para mostrarnos, si no entendemos de otra manera, su voluntad. Pero en este contexto se está hablando de que el hombre, al no conocer la voluntad de Dios, va y se causa dolor a sí mismo sin que Dios en ningún momento haya planeado o pensado que tengamos que atravesar esa circunstancia adversa. Hechos 26:14 relata lo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, aquí aguijón, después lo vamos a ver en otros textos. Por ejemplo, Primera de Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, y el poder del pecado, la ley. El aguijón en este caso dice, el aguijón de la muerte es el pecado, es la puerta de entrada. Aguijón es el que causa el primer daño. Cuando se causa el primer daño, es como los vampiros, como los murciélagos, por ejemplo. Ellos, cuando muerden a sus víctimas, por lo general animales del campo y demás, los muerden, pero tienen como una anestesia en su saliva. Esto provoca que el animal no se alcance a dar cuenta que está herido. Si el animal se da cuenta que está herido, se mueve, se va, se revuelca o se trata de refregar contra arbustos o lo que fuere para mitigar esa dolencia. Ahora, mientras está anestesiado, la llaga está abierta, el animal chupa la sangre e incluso después viene otro animal y puede seguir haciendo lo mismo. La llaga se va abriendo, pero es la puerta de acceso. Aquí aguijón, en este caso, representa la puerta de acceso. Es cómo entra. Dice que
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice después, y oh sepulcro, tu victoria. Es decir, se supone que la muerte entra por el pecado. En el 56 de 1 Corintios 15 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, aquel que causa el primer dolor y el que abre la primera herida, el que luego permite que se infecte o se saque sangre o lo que fuere, o traiga la muerte, o el animal muera desangrado, o la persona, es el pecado. Entonces nosotros pecamos y ese es el que abre el camino. Eso es como la primer peste que entra. Luego esa peste se multiplica, pero el primero que llega es el que abre la brecha, digamos. Entonces aquí aguijón obviamente representa pecado, es muy clara la palabra, pero yo les explico cómo funciona, porque a veces la gente lee este texto y desconoce. El aguijón representa la primera entrada, el que abre la brecha. Es como, hay una vela, pongamos un velero. El velero, sus velas captan el viento, se inflan y la nave se mueve. Pero si de repente alguien hace un pequeño tajo de 2 centímetros en la vela, ese sería el aguijón, el que hace el primer daño. Luego el viento hace el resto. El viento luego hace que la vela se parta en dos porque ya está desgarrada. Ya es una cuestión de tiempo. La fuerza del viento ha encontrado esa veta, esa debilidad en la estructura y la parte en dos. Es como aquel que tiene un pullover de lana, ve un hilo y dice, a ver qué es esto, lo trata de tirar y se termina destruyendo el pullover porque los pullovers de lana constan de hilos de uno o dos hilos entramados, por lo cual si empiezas a tirar de uno, lo que haces es romper tu propia prenda. Entonces, el pecado aquí, que es el aguijón, representa la primera abertura, el primer daño, y el que da lugar a la entrada de todo lo demás. Segunda de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, el aguijón en la carne habla de algo, de una situación incómoda, de una incomodidad, algo que me causa dolor. Aquí aguijón es dolor, incomodidad. ¿Por qué? Porque no era congruente, no correspondía a la vida espiritual de él. Es como que alguien dice, míralo al predicador, se enfermó. Y vos decís, ¿cómo? Pero si es un predicador, ¿cómo puede estar enfermo? No debería estar enfermo. O como dijo el Señor, me dirían el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y a veces Dios permite ciertas circunstancias que son esas adversidades o esas debilidades. Aquí aguijón puede representar adversidad o incluso debilidad con la cual muchas veces uno tiene que convivir para que sepamos que somos seres humanos normales y no de repente, imagínense si a pesar de todo esto se levantan todos estos iluminados y estos falsos profetas, si no tuviesen cansancio, no se enfermasen nunca, bueno, realmente se creerían que son dioses en la tierra. Sí. Hasta aquí con la simbología de aguijón. También tenemos Apocalipsis. Dice Apocalipsis 9:10, tenían colas como escorpiones y también aguijones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí cuando habla de aguijones, habla de el iniciador del daño, ¿no? El que pone el daño inicialmente. Entonces, cuando se ve esta plaga en el final, como escorpiones, dice que el aguijón es lo que provoca el inicio del daño. No necesariamente el que causa el daño total. Siempre a tener en cuenta esto. El aguijón es el que hace el inicio del daño, donde se inyecta el veneno. Luego el daño comienza a esparcirse. Es como el pecado, ¿no? Es el primer golpe, la primera concesión que uno se toma. Dice, total, que mire una página pornográfica, no hace nada. Hay gente que mira todos los días, todo el año. Yo una sola vez, pero es te pica el aguijón, te abre la brecha en la vela esa y se empieza a desgarrar después toda tu propia vida espiritual, porque el poder está ahí en el aguijón, no en la herida, sino en el pequeño daño que puede empezar a provocar, en este caso el aguijón, porque se está hablando de un escorpión, ¿no? En el otro caso el aguijón que hablábamos era una punta,
con el cual en muchos casos se pinchaba al animal para que trabajase. Ahora sí, hasta aquí con la estación de simbología. Nos vamos.